La historia comienza presentando a una joven viuda llamada Sarah, quien vivía en un pequeño pueblo junto a su padre, Calvin, y su único hijo, Henry. Se sabía que su esposo había fallecido cuando Henry aún se encontraba en el vientre, pero a pesar de esa circunstancia tan dura, Sarah nunca se quejó y crió a su hijo con enorme dedicación y cariño. Para cubrir sus necesidades diarias, ella y su padre se encargaban de una granja familiar que había pasado de generación en generación y que siempre había sido su principal sustento. Una tarde, cuando Henry estaba a punto de cerrar el gallinero, se llevó un gran susto al descubrir a un hombre extraño parado detrás de la puerta. Preso del miedo, corrió de inmediato a casa para avisar a su madre, convencido de que había un ladrón dentro del gallinero. Al escuchar esto, Sarah no lo dudó y tomó su arma antes de dirigirse al lugar para enfrentarse al intruso. Sin embargo, al verlo de cerca, quedó sorprendida por su apariencia. El hombre vestía de forma muy extraña. Llevaba el cabello largo, una barba espesa y parecía más un vagabundo que un delincuente. La situación se volvió aún más desconcertante cuando Sarah iluminó al desconocido con una linterna. Y él reaccionó con auténtico terror, creyendo que ella era una bruja. Incluso llegó a pensar que se trataba de un hombre, ya que llevaba pantalones en lugar de un vestido, algo que lo confundió por completo. Al notar que el sujeto tenía una herida en la cabeza, Sarah sospechó que había sido golpeado con fuerza, lo que podría haberle provocado una pérdida de memoria antes de deambular hasta su propiedad. Movida por la compasión, decidió darle comida y atender la herida de su frente, dejando en evidencia su naturaleza bondadosa. Después de recibir ayuda, el hombre se disculpó por haber entrado sin permiso y se presentó como Rip Van Winkle. Confesó que no recordaba de dónde venía ni hacia dónde se dirigía, aunque mencionó que al llegar al pueblo todo le resultaba extrañamente familiar, como si ese lugar fuera su hogar. Al escuchar su relato, Calvin comenzó a sospechar que Rip podría ser el hijo de la familia Harrison, un joven del pueblo que había sido reportado como desaparecido años atrás, mientras servía en el ejército, sobre todo porque sus rasgos físicos y su edad coincidían bastante. De forma inesperada, Rip confirmó que efectivamente había servido en el ejército, aunque no pudo precisar en qué lugar había combatido. Poco después, llegó a la granja el sheriff local llamado Ted, a quien Sarah había contactado previamente para ayudar a identificar al extraño. Se reveló que Ted había tenido sentimientos por Sarah desde hacía tiempo, lo que explicaba su rápida respuesta al llamado. Tras escuchar la historia, decidió llevar a Rip a la comisaría para tomarle las huellas dactilares y buscar su identidad en la base de datos policial. Sin embargo, antes de partir, Rip quedó completamente impactado al ver un carruaje que se movía sin caballos, refiriéndose al coche patrulla del sheriff, lo que provocó miradas de desconcierto entre Sarah y Ted. Una vez en la estación, Ted inició el proceso de identificación, pero el resultado fue desconcertante, ya que no existía ningún registro de Rip en la base de datos nacional. Ante esto, optó por enviar una fotografía al cuartel general del ejército, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlo. Posteriormente, llevó a Rip al hospital para evaluar la herida en su cabeza. Aunque de forma sorprendente, la doctora no encontró signos de conmoción cerebral ni de ningún otro trauma. Físicamente, Rip estaba en perfecto estado, pero su comportamiento seguía siendo muy extraño, como si nunca antes hubiera visto equipos médicos modernos. Al no recibir nuevas instrucciones, Ted decidió dejar a Rip bajo observación en el hospital por su propia seguridad. Esa noche, Rip tuvo sueños confusos en los que aparecía un niño pequeño junto a un anciano, escenas que de pronto se transformaban en un campo de batalla. A la mañana siguiente, abandonó el hospital sin que el personal médico lo notara y regresó directamente a la granja de Sarah. Allí explicó que no había podido descansar en un lugar tan ajeno, donde se sentía casi como un prisionero, ya que era vigilado constantemente por personas vestidas de blanco. También confesó que había regresado porque había olvidado agradecerle a Sarah la comida que le había dado la noche anterior. Al observar su educación y su manera respetuosa de expresarse, Sarah llegó a la conclusión de que Rip no era una mala persona. Por esa razón, decidió ofrecerle alimento y permitirle quedarse en la granja por un tiempo. A cambio, le pidió ayuda con algunas tareas del lugar, especialmente porque el trabajador de la granja había renunciado días atrás. Rip aceptó con entusiasmo y cumplió cada labor con gran dedicación,
demostrando ser muy eficiente. No pasó mucho tiempo antes de que Ted regresara a la granja tras recibir un informe sobre la fuga de Rip del hospital. Al hablar con Sarah, le explicó que aún no había logrado descubrir la identidad del hombre, ya que sus huellas no figuraban en ningún registro nacional y su nombre no aparecía en archivos militares. Esto lo llevó a sospechar que Rip no era una persona común y a temer que su identidad hubiera sido borrada de forma intencional, como ocurría en casos de criminales peligrosos. Aún así, Sarah confiaba en su intuición y creía que Rip había sufrido algún tipo de trauma o estrés postraumático a causa de la guerra, por lo que decidió permitirle quedarse hasta que recuperara la memoria. Además, su ayuda en la granja resultaba indispensable. Ted aceptó la decisión, aunque pidió que le informaran semanalmente sobre la situación y el estado de la familia. Tras su partida, Sarah intentó investigar más sobre el hombre desaparecido para compararlo con Rip, pero debido a su cabello largo y su barba espesa, la comparación resultaba complicada. Para facilitar el proceso, Sarah y Calvin decidieron llevarlo al pueblo para que se cortara el cabello y arreglara su barba. Sin embargo, una vez hecho esto, comprobaron que Rip no se parecía en nada al hombre de la fotografía. Finalmente, Sarah volvió a preguntarle quién era realmente y en qué lugar había servido durante su tiempo en el ejército, mencionando destinos como Irak, Afganistán o Rusia, en un último intento por reconstruir su pasado y comprender el misterio que lo rodeaba. Rip admitió que no reconocía ninguno de esos nombres, ni los lugares mencionados. En su lugar, explicó que recordaba haber servido en una guerra contra los británicos en Delaware, lo cual dejó a todos profundamente desconcertados, ya que ese conflicto había ocurrido varios siglos atrás. Más tarde, mientras regresaban a casa, Rip comenzó a sentirse incómodo al observar la ciudad, que le parecía excesivamente agitada y moderna. Todo despertaba su curiosidad y tendía a seguir con la mirada a cualquiera que considerara extraño. Para evitar que causara algún problema, Sarah decidió llevarlo de inmediato de vuelta a la granja. Esa misma tarde, Rip volvió a demostrar que era un trabajador incansable y extremadamente confiable en las labores del campo. Su disciplina y compromiso impresionaron tanto a Sarah que decidió ofrecerle un puesto permanente en la granja y un lugar donde vivir. Cuando Rip vio la casa en la que se quedaría, afirmó con total seguridad que ese había sido el hogar donde había crecido. Sarah negó esa posibilidad, explicando que la casa había pertenecido a su familia durante muchas generaciones. Aún así, Rip se mantuvo firme, convencido de que aquel lugar formaba parte de su pasado. Al entrar en la casa, Rip se mostró sorprendido al notar que el interior había cambiado considerablemente desde la última vez que, según él, había estado allí. Sin embargo, a pesar de las modificaciones, reconoció unas antiguas tallas de madera en las paredes que aseguraba haber hecho cuando era niño. Entre ellas había una inscripción que decía Rip Van Winkle II, acompañada del año 1758, el cual afirmó era su año de nacimiento. Aquello provocó un escalofrío en Sarah y Calvin, ya que aunque la historia parecía imposible, la talla representaba una prueba inquietante de que Rip podría estar diciendo la verdad. Sarah le explicó entonces que el año actual era 2022 y que era biológicamente imposible que un ser humano viviera más de 250 años. Tras escuchar esto, Rip quedó en silencio durante un largo momento hasta que finalmente se desmayó, completamente abrumado por la confusión. Cuando recuperó la conciencia, Calvin le entregó un libro que narraba la historia de un hombre llamado Rip Van Winkle, un famoso relato popular que guardaba una inquietante similitud con lo que Rip estaba viviendo. Al terminar de leerlo, Rip comprendió que el protagonista del libro era, en realidad, su padre, y reconoció incluso los nombres de algunos personajes mencionados en la historia. Una vez más, reafirmó que había nacido en 1758 y que, en su mente, el año seguía siendo 1787. Con el paso del tiempo y tras profundizar en sus recuerdos, Rip explicó que cuando tenía apenas 8 años adoptó el nombre de su padre, Rip Van Winkle, quien desde entonces fue conocido como Rip Van Winkle, padre. Recordó que sus padres solían discutir con frecuencia y que, un día, tras una pelea particularmente fuerte,
Su padre se internó en el bosque para tranquilizarse. Ese fue el último día que lo vieron durante muchos años. Desde entonces, Rip asumió la responsabilidad de la granja familiar y trabajó arduamente para reemplazar la ausencia de su padre. A los 17 años, Rip fue llamado a combatir en la guerra por la independencia de Estados Unidos, donde resultó herido en pleno campo de batalla. A pesar de la brutalidad del conflicto, logró regresar con vida y retomó su vida como agricultor. Con el paso de los años, su madre falleció de vejez y su hermana menor se casó y abandonó el hogar, dejándolo solo a cargo de una extensa parcela de tierra. Rip vivió en soledad durante muchos años, hasta que un día su padre regresó inesperadamente, después de haber estado desaparecido durante casi 20 años. Lo más perturbador fue que su padre no había envejecido en absoluto y lucía exactamente igual que el día en que se marchó. Su regreso causó un enorme revuelo entre los habitantes del lugar, quienes no podían comprender cómo era posible que no hubiera envejecido ni un solo día. El padre relató entonces su experiencia, explicando que mientras caminaba por un valle encontró una cueva, en cuyo interior había una botella de vino. En ese momento, una fuerte tormenta lo obligó a refugiarse dentro. Mientras esperaba que la lluvia cesara, bebió el vino y cayó en un profundo sueño. Cuando finalmente despertó, descubrió que el entorno había cambiado por completo. Su hijo, que tenía solo 9 años cuando él se marchó, ahora era un hombre de 29. Fue entonces cuando comprendió que había permanecido dormido durante 20 años sin envejecer. Sin embargo, a pesar de que su apariencia respaldaba su historia, nadie creyó en su relato, ni siquiera su propio hijo. Aún así, el padre insistió en que todo era cierto, lo que llevó a Rip a decidir comprobarlo por sí mismo. Rip se dirigió a la cueva, y justo al llegar, comenzó a llover con fuerza, obligándolo a entrar para resguardarse. Allí descubrió que el relato de su padre era verdadero, ya que encontró varias botellas de vino en el interior. Debido al frío, bebió un poco para calentarse, y poco después se quedó dormido. Al despertar a la mañana siguiente, el entorno había cambiado de manera radical. Desorientado, vagó por el bosque durante 2 días hasta que finalmente logró llegar, exhausto y hambriento, a la granja de Sarah. Tras reflexionar sobre todo lo ocurrido, Rip comprendió que la cueva era en realidad un portal temporal. Había entrado en el año 1787 y había salido en 2022, viajando 235 años hacia el futuro. También concluyó que su padre había vivido la misma experiencia, lo que significaba que no había dormido durante 20 años, sino que había viajado 20 años adelante en el tiempo. A pesar de explicar esta teoría con total convicción, Sarah y Calvin tuvieron grandes dificultades para creerle. Por ello, Sarah decidió llevarlo a un especialista en Nueva York para una evaluación médica, convencida de que su confusión tenía un origen psicológico. Al día siguiente, la vida en la granja continuó con normalidad. Rip trabajaba la tierra y en ocasiones acompañaba a Henry en sus juegos, lo que fortaleció rápidamente el vínculo entre ambos. Aunque Sarah seguía siendo escéptica respecto a la historia de Rip, no pudo evitar notar que él se estaba integrando cada vez más en su vida cotidiana. Su adaptación a la rutina familiar hizo que comenzara a sentirse como un nuevo miembro de la familia. Cuando Rip descubrió que Henry sufría acoso en la escuela, decidió enseñarle técnicas básicas de defensa personal para que pudiera protegerse. Gracias a esta cercanía, Henry comenzó a ver en Rip la figura paterna que nunca había tenido. Al mismo tiempo, Sarah empezó a experimentar sentimientos similares. Rip demostró ser un excelente comerciante y la ayudaba a vender los productos de la granja a la comunidad local. Sin darse cuenta, mientras pasaban más tiempo juntos, un sentimiento de afecto comenzó a crecer en ella. Una semana después, Sarah llevó a Rip a Nueva York para realizar la evaluación médica. Al llegar a Nueva York, Rip quedó completamente asombrado por la altura de los edificios y no pudo ocultar su sorpresa al comprobar que los seres humanos habían sido capaces de construir estructuras tan enormes. Para alguien proveniente del siglo XVIII, aquel paisaje urbano resultaba casi inconcebible. Al arribar al centro médico, la doctora realizó primero una revisión física general y posteriormente decidió someter a Rip a una sesión de hipnosis con el objetivo de comprobar la veracidad de su relato. Sin embargo, incluso bajo hipnosis,
Rip narró exactamente la misma historia que había contado antes, sin contradicciones ni vacilaciones. Tras finalizar la sesión, la doctora le explicó a Sarah que jamás había visto a un paciente mantener un relato tan coherente durante un estado hipnótico. Comentó que algunas personas desarrollan delirios profundos y llegan a creer que viven otra vida. Pero en el caso de Rip, existía la posibilidad de que todo lo que relataba fuera real. Además, los resultados del examen físico revelaron un dato aún más sorprendente. Rip tenía una bala alojada en su cuerpo, lo que respaldaba su historia sobre haber participado en la guerra en Delaware. Aquello llevó a la doctora a preguntarse cómo había logrado sobrevivir tantos años con el proyectil en su interior. Lo más inquietante fue descubrir que la bala correspondía a un tipo de munición utilizada únicamente en conflictos armados, del siglo XVIII, aproximadamente 250 años atrás. Ante esta situación inexplicable, la doctora sugirió que Sarah llevara a Rip a consultar con un profesor de física cuántica, ya que quizá podría ofrecer una explicación científica al fenómeno del viaje en el tiempo que Rip afirmaba haber experimentado. Siguiendo esa recomendación, Sarah llevó a Rip a reunirse con el especialista y le contó toda la historia. Tras escuchar con atención, el profesor expuso una teoría según la cual la zona cercana a la cueva, donde Rip se había refugiado de la lluvia, podría contener elementos raros, como materiales radiactivos, entre ellos uranio. Explicó que, durante una tormenta eléctrica, la energía de los rayos pudo haber interactuado con dichos elementos, provocando una liberación masiva de energía capaz de distorsionar el espacio y el tiempo, creando así un agujero de gusano temporal que conectó dos épocas distintas. De acuerdo con esta teoría, cuando Rip salió de la cueva, no fue consciente de que había atravesado un portal temporal. Sin embargo, el profesor aclaró que este tipo de distorsiones son temporales y que el portal probablemente ya había desaparecido, lo que significaba que Rip no podría regresar a su época original. Solo en el caso de que se repitiera una tormenta idéntica, en el mismo lugar, el fenómeno podría ocurrir nuevamente. A pesar de todo lo vivido, Rip expresó una profunda gratitud hacia Sarah, valorando su generosidad y la confianza que había depositado en él. También agradeció la oportunidad que le había dado de ser útil en un mundo completamente desconocido. Por su parte, desde que Rip había llegado a su vida, Sarah sentía que algo importante había cambiado. Todo parecía más ligero y emocionante, quizás porque la soledad que había arrastrado durante años comenzaba a sanar, o tal vez porque, sin darse cuenta, había vuelto a abrir su corazón a otra persona. Al mismo tiempo, Rip admiraba a Sarah profundamente, ya que para un hombre criado en el siglo XVIII, su independencia, fortaleza y bondad eran cualidades poco comunes en las mujeres de su época. Un día, Ted acudió a la granja para saber cómo se encontraba Sarah, ya que había pasado bastante tiempo desde el último informe sobre Rip. Durante el encuentro, explicó que, como oficial de policía, sentía la responsabilidad de esclarecer el pasado de Rip, especialmente porque temía que pudiera tratarse de un estafador que intentara aprovecharse de ella. Sin embargo, en el fondo, su preocupación estaba alimentada por los celos al ver la cercanía entre Sarah y Rip. Aunque Sarah agradeció el interés, le pidió que dejara de sospechar, pues estaba convencida de que Rip no era la persona que él imaginaba. Esa misma noche, la familia asistió a un festival local para disfrutar junto a los demás habitantes del pueblo. Mientras Sarah y Rip participaban en el ambiente festivo, Ted se acercó inesperadamente para bailar con ella. En otro punto del evento, Calvin discutía con un comerciante fraudulento llamado Juan, quien aseguraba vender antigüedades raras del siglo XVIII. Rip, al haber nacido en esa época, desenmascaró al estafador frente a los presentes, explicando que los objetos que vendía no eran reliquias valiosas, sino simples herramientas agrícolas de uso cotidiano, detallando incluso su función original para evitar que los vecinos fueran engañados. Más tarde, al regresar a casa, Rip volvió a agradecer a Sarah por tratarlo como a un miembro de su familia. Reconoció que ella tenía una vida extraordinaria, con un hijo noble y un padre atento. Al ser ya muy tarde, se despidió y se dirigió hacia su cabaña. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse del todo, Sarah lo alcanzó bajo la lluvia ligera y lo abrazó con intensidad.
Aquel momento íntimo fue observado en secreto por Ted, quien los había seguido. Dominado por la ira y los celos, Ted se dirigió poco después a la cabaña de Rip y lo confrontó, advirtiéndole que un hombre con una identidad incierta no debía interferir en la vida de una familia honorable. También afirmó no haber encontrado pruebas de que Rip hubiera servido en el ejército y lo acusó de mentir, asegurando que su historia sobre luchar por la libertad de Estados Unidos era falsa y que podría dañar la reputación de la familia si salía a la luz. Insistió en que, si Rip realmente apreciaba a Sarah, debía mantenerse alejado de ella y de los suyos. Las palabras de Ted quedaron grabadas en la mente de Rip, quien comenzó a cuestionarse si permanecer en ese tiempo y lugar era la decisión correcta, o si había llegado el momento de regresar a su propia época. Una mañana lluviosa, Rip dejó una carta de despedida para Sarah. En ella expresó su culpa por no poder explicar con claridad su origen y su temor de que su presencia pudiera traer problemas a la familia. Por ello, había decidido volver al lugar al que pertenecía. Al encontrar la carta, Sarah quedó desconcertada, sobre todo porque la noche anterior Rip le había prometido no marcharse. Comprendiendo que él intentaba regresar al pasado, salió apresuradamente en su búsqueda para encontrar la cueva que él había descrito. Mientras avanzaba, la lluvia se intensificó, pero eso no la detuvo. Finalmente, lo encontró sentado solo dentro de la cueva, abatido y lleno de culpa. Rip admitió que se había marchado porque no quería causarle problemas a su familia, y porque creía que Ted tenía razón, que no pertenecía a ese tiempo y que debía regresar a su era original. Sin embargo, Sarah rechazó esa idea con firmeza y dejó claro que las opiniones de Ted no definían su vida, ni la de su familia. Le explicó que su presencia había traído alegría a Henry, a su padre y a ella misma. Sarah le explicó entonces que estaba convencida de que existía una razón detrás de la llegada de Rip al futuro. Para ella, aquel encuentro no había sido un accidente, ni una simple anomalía del tiempo. Incluso afirmó que, si él decidía marcharse por la fuerza, ella y su familia estarían dispuestos a acompañarlo al pasado. Las palabras de Sarah impactaron profundamente a Rip, ya que por primera vez pudo comprender con claridad cuánto significaba para ella y para quienes la rodeaban. Aquella certeza le dio la tranquilidad que había estado buscando desde su llegada a ese nuevo mundo. Finalmente ambos decidieron regresar juntos a casa. Sin embargo, justo cuando salían de la cueva, un rayo cayó con fuerza en las inmediaciones, sacudiendo el lugar. En ese instante, Rip recordó que había dejado su bolsa dentro de la cueva, por lo que regresó rápidamente para recuperarla. Al entrar nuevamente, se dio cuenta de que la bolsa había desaparecido por completo. No había rastro de ella en ningún lugar. Fue entonces cuando comprendió que su pertenencia probablemente había sido arrastrada de vuelta al pasado, atravesando el mismo portal temporal que lo había transportado a él siglos adelante. La historia se trasladó entonces al año 1787. Desde que se había difundido el extraño relato sobre la cueva, Rip había desaparecido misteriosamente del pueblo. Su padre, Rip Van Winkle, padre, comenzó a sospechar que su hijo había decidido comprobar por sí mismo la veracidad de la historia y que había subido a la cueva situada en lo alto del valle. Decidido a confirmar sus temores, se dirigió él mismo al lugar. Al ingresar en la cueva, encontró la bolsa que pertenecía a su hijo. En su interior, descubrió un diario que Rip había escrito durante su estancia en la granja de Sarah. Rip, padre, leyó cuidadosamente cada una de las páginas y quedó profundamente sorprendido al descubrir que su hijo había viajado al futuro. A través de esas palabras también comprendió que Rip había encontrado algo que nunca había tenido en su tiempo: amor verdadero y una vida plena. En ese momento, aunque muchas personas nunca creyeron su propia historia sobre el paso del tiempo, sintió un profundo alivio al saber que su hijo estaba bien, viviendo feliz en algún lugar, aunque fuera en otra era. Mientras tanto, en el año 2022, Rip y Sarah tomaron la decisión definitiva de unir sus vidas. Junto a Henry y Calvin, construyeron un hogar lleno de afecto, estabilidad y alegría. Su historia se convirtió en la prueba de que el amor auténtico no conoce barreras, ni siquiera las impuestas por el tiempo. A pesar de los siglos que los separaban de su origen, sus corazones habían logrado encontrarse, demostrando que algunos lazos son más fuertes que cualquier línea temporal
y que cuando el amor es verdadero puede existir más allá de los límites del tiempo y la razón. Espero te haya gustado el video.